Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy con nosotros tendremos desde Bogotá, Colombia, a Giovanna Goncalves, quien es fonoaudióloga en Venezuela, terapeuta del lenguaje. Vamos a conversar hoy mucho sobre lo que es la importancia de la terapia del lenguaje. Bienvenida, Giovanna Goncalves, a los espacios de entrevista desde Caracas, Venezuela. Te saluda Danilo Márquez. Hola, muchas gracias por la invitación, Danilo. Encantada de poder participar y colaborar con algo de lo que puedo compartir con las personas y la comunidad. Hoy comenzaremos, Giovanna, un tema que nos encanta y que, bueno, todos los padres, los cuidadores, los docentes tienen mucho que ver, que es sobre la terapia del lenguaje, porque en algún momento nos va a tocar saber de este tema. Giovanna, coméntanos qué hace una fonoaudióloga. Listo, bueno, una fonoaudióloga es aquella especialista de la rama de la salud que se encarga de prevenir, diagnosticar e intervenir los trastornos de la comunicación. Dentro de la comunicación está lo que es el lenguaje, lo que es el habla, lo que es la voz, también está la parte de la audición y nosotras también trabajamos todo lo que es funciones vitales como lo es la respiración, la succión, la masticación y la deglución. Y dentro de la comunicación también, como dentro de la comunicación está la parte verbal y no verbal, está la parte de la escritura. Por eso que también compartimos ciertas áreas con los psicopedagogos o los docentes, que es el área de la lectoescritura, porque la escritura es una parte de la comunicación no verbal. Excelente, Giovanna. Y bueno, Giovanna, coméntanos acerca de este tema que vamos a trabajar el día de hoy, sobre la terapia del lenguaje. ¿Qué significa hacer una terapia del lenguaje? ¿Quiénes la pudieran necesitar? Bueno, la terapia del lenguaje es un servicio que se le ofrece tanto a niños como a adultos que tengan alguna alteración en la comunicación, bien sea en el lenguaje o en el habla o en la voz, también en una alteración a nivel auditivo o lo que comenté antes, una alteración en la respiración, la succión, la masticación o la deglución. Es un servicio que se le ofrece a estas personas que puede tener diferentes tipos de patologías. Muchas veces los papás o los familiares no saben a qué especialista recurrir cuando su familiar o hijo tiene ciertas alteraciones. Como dije anteriormente, hay todos de alguna manera, los psicólogos, los maestros, los psicopedagogos, trabajamos de alguna manera el lenguaje, comunicación y todo eso, ¿no? Pero ya cuando hay una alteración específica como tal, porque lo que hacen es estimular, pero el especialista que evalúa, diagnostica y trata, es todo eso que yo mencioné anteriormente, es el fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje o logopeda. Lo que pasa es que dependiendo del país cambia el nombre, pero es el encargado o el especialista en todo lo que es la parte de la rehabilitación, de la comunicación y trastornos oromotores. Es el especialista encargado. Estamos conversando con Giovanna Goncalves de Bogotá, Colombia. Giovanna, coméntanos acerca de estas primeras señales que nos deberían llamar la atención tanto a padres, cuidadores como docentes, en el caso del niño, que pudiera presentar y requerir la ayuda de un fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje. Mira, hay muchos signos de alarma, ¿no? A veces los padres por desconocimiento, a veces también por miedo, porque a veces el miedo es lo que no los deja como que buscar la ayuda, o porque creer en mitos como, no, que los niños tienen su propio ritmo, que cada niño es diferente, que si el papá habló así, después habló tarde y después terminó hablando, no buscan el servicio, ¿no? Pero hay muchos signos de alarma que te dicen, o hay, por ejemplo, hitos de desarrollo o libros que te dicen cómo es el desarrollo de las diferentes áreas en un niño. Y si cada niño tiene su proceso, la idea no es dejarlo solo. Si vemos que hay un desfase en cualquiera de las áreas del desarrollo del niño, cognitiva, motora, del lenguaje, hay que buscar ayuda para acompañar a ese niño y como ofrecerle a la familia estrategias para que se le baje ese nivel y no dejarlo solito en el camino, ¿no? Entonces hay muchos signos de alarma. Por ejemplo, un bebé de 12 meses que no emite ningún sonido, no balbucea, o lo que decimos nosotros en Venezuela, el guareo. Un niño que no tiene intención comunicativa a los 12 meses, que a los 12 meses parece como que como que
lo que hay a su alrededor como que no le presta atención, como que si escuchara. A los 18 meses un niño que no reconoce objetos familiares, un niño que tampoco tiene atención comunicativa, que no dice ninguna palabra o muy, muy poquitas palabras. A los 24 meses, un niño que emite menos de 50 palabras o un niño que dice muy, muy, muy poquitas palabras y no combina 2 palabras para formar frases, porque se dice que a los 24 meses, o lo que es igual a los 2 años, los niños tienen que decir mínimo 50 palabras y ya empezar a formar frasecitas de 2 palabras como mamá dame, papá toma, aunque sea mal pronunciado, porque un niño de 2 años no va a pronunciar correctamente. Todavía a los 2 años los niños tienen sonidos que no han consolidado y por eso van a pronunciar de forma incorrecta. Un niño ya a los 36 meses, a los 2 años de edad o a los 24 meses, los niños siguen instrucciones sencillas. Si tu niño a los 24 meses no sigue instrucciones sencillas, eso es un signo de alarma. Y ya a los 36 meses, que cuando él te hable, tú no le entiendas prácticamente nada, que todavía le cueste seguir instrucciones sencillas, que diga muy poquitas palabras. O sea, dependiendo de la edad, hay como signos de alarma que tienen como que estar pendientes a la hora para poder tomar la decisión de llevarlo al especialista, porque no es bueno dejarlo solitos. Ay, el papá habla tarde, no importa, déjalo que él se va a nivelar solo, no. Siempre hay que acompañar al niño, porque un cuadro pequeñito de fase en el lenguaje, o lo que sería un inicio tardío del lenguaje, o un retardo simple del lenguaje, si tú no acompañas al niño, si no lo valora un especialista, si no lo estimula, ese retardo pequeño del lenguaje se puede transformar en un trastorno de desarrollo del lenguaje. Y entonces el niño se compromete en otras áreas del desarrollo también. Excelente, Giovanna. Incluso, como nos comentabas también, que no solamente el fonoaudiólogo, el terapeuta del lenguaje, trabaja solo, sino que trabaja en compañía de otras áreas, como la psicología, los psicopedagogos, los docentes. También se ayuda y auxilia a otras disciplinas y ciencias. Coméntanos acerca de esta relación que tiene lo que es el lenguaje con la escritura. Me pareciera que si el niño habla bien o habla como escribe o escribe como habla, explícanos si existe alguna relación, si la hay, ¿cómo es? Sí hay relación, porque fíjate, nosotros escribimos como hablamos. Si nosotros tenemos fallas de pronunciación, al escribir vamos a presentar las mismas fallas. Y si nosotros a nivel de lenguaje tenemos fallas de estructuración, también vamos a escribir así como hablamos. Entonces eso está sumamente relacionado. Por eso es que cuando uno escucha o ve que los papás, a veces por desconocimiento, a veces miedo, para enfrentarse de repente a un posible diagnóstico, porque eso, yo no soy mamá, pero soy tía, y me he codiado obviamente con muchos papás, y sé que a veces no es que no hay interés, sino que a veces también hay un miedo interno, ¿no? Pero cuando tú no tienes estas alteraciones, por ejemplo en el lenguaje o en la pronunciación, con aquello que no vamos a dejarlo solito, esto le puede afectar en otras áreas como la lectoescritura, la parte social y la parte emocional, porque hay niños que cuando no son entendidos se frustran. Y obviamente a nivel de la lectura, si yo hablo de forma inadecuada, voy a escribir de forma inadecuada y voy a leer de forma inadecuada, con las fallas a nivel de lenguaje o las fallas a nivel de pronunciación, porque habla y lenguaje son cosas diferentes. Bueno, has comentado algo importantísimo para nosotros, que también le hacemos mucho seguimiento, que son los padres. Nosotros tenemos una línea que denominamos el arte de ser padre. Y este primer elemento que comentas acerca del miedo de los papás a reconocer que pudiera haber alguna señal de alarma, que aunque lo pueda ver, lo pueden pasar desapercibido, porque indica lo que tú comentas, él solo puede ayudarse o hacer alguna comparación con un hermano, con ellos mismos en un pasado, que quizás eso con el tiempo va a desaparecer. Los problemas ese pequeño retardo que pudiera haber o de fase, como nos comenta, se pueden arreglar con el tiempo, o necesita la intervención de un especialista, incluso de los padres, en algunos de estos ejercicios que podamos hacer en casa. Mira, dice la literatura que los estudios
hay niños que presentan un retardo de lenguaje o lo que ahora se conoce como un inicio tardío del lenguaje. Es como esos niños que el lenguaje se le va desarrollando de forma más lenta. Eso es lo que quiere decir. Se dice que hay niños que sin intervención, pero es un porcentaje pequeño, no recuerdo ahorita el número, un porcentaje muy pequeño evoluciona solo sin problema, o sea, sin intervención de parte del fonoaudiólogo o logopeda o terapeuta del lenguaje, el niño se nivela solo. Pero los estudios dicen que la gran mayoría de los niños que tienen esta dificultad inicial, que no son intervenidos, este pequeño retardo, vamos a decirlo así, evoluciona a cuadros más complejos. Entonces ya no es que está afectado ciertos componentes del lenguaje, sino que puede haberse afectado varios de los componentes del lenguaje y la severidad puede como que aumentar, ¿no? Entonces, no es recomendable, como digo, siempre la intervención temprana es la clave para que el pronóstico de ese niño sea como que mejor. O sea, nunca dejarlo solito, sino con acompañamiento. Joana, ahorita comenzamos acerca de los niños y pareciera que sea un tema infantil, lo que es el acompañamiento en el caso del lenguaje. Pero en el caso de los adultos también se presentan estos desfases que con el tiempo quizás se van haciendo, como tú nos comentas, mucho más complejos. Y también te pregunto, ¿se pueden tratar, pueden llegar a un nivel bastante aceptable? Con los adultos es diferente porque los adultos, la mayoría, desarrollan su lenguaje, ¿no? Y hay adultos que les puede dar puede tener un accidente automovilístico, un traumatismo craneoencefálico o un derrame cerebral, y entonces pueden quedar con ciertas alteraciones a nivel de habla o de lenguaje. Y mientras más rápido se haga la intervención, después que el paciente se recupere, porque tampoco, hay pacientes que están inconscientes, entonces hay que esperar que se despierte, que se reincorpore, pero la intervención incluso se recomienda en hospitalizados, porque hay pacientes que duran mucho tiempo hospitalizados, pero ellos están conscientes y eso lo suele indicar el doctor, pero incluso la rehabilitación de algunas alteraciones en el lenguaje y en el habla en el adulto, por traumatismo craneoencefálico o compromiso neurológico, se empiezan desde la hospitalización. Me he encontrado con personas o familiares de pacientes que han tenido un familiar con alguno de estos traumatismos y lo primero que le mandaron fue la parte física, rehabilitación física, y no le mandaron a terapia de lenguaje. Y es como los niños, o sea, si una persona adulta tiene un accidente y queda comprometido a nivel neurológico y le afecta el lenguaje, la intervención tiene que ser inmediata. Y sí, claro, dependiendo del daño que hubo a nivel cerebral, ellos pueden ir evolucionando y se puede recuperar. A veces no al 100%, va a depender de muchos factores, generalmente del daño a nivel cerebral, pero sí, hay unos que pueden llegar a volver a hablar, hay unos que pueden llegar a tener un lenguaje bastante hilado, ¿sabes? Depende también del daño que hubo, ¿no? Y de otras cosas que son como más, pero ese es como un tema como ya más profundo, pero sí depende mucho de la intervención temprana, del daño neurológico, también influye mucho el nivel de estudio de la persona, o sea, es un tema más amplio, pero sí evolucionan como los niños también. Joana, coméntanos acerca sobre estos errores que comúnmente cometemos los padres por desconocimiento, por cualquier otra razón, en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Te comento, en el caso de estos niños cuando están aprendiendo, en el caso de su lenguaje, empezar a desarrollarlo, por ejemplo, no comentas como agua, mapa, y que, bueno, nosotros quizás como padres o cuidadores también como que afianzamos algunos lenguajes y descartamos otros, o si el niño en el caso todo lo hace con señas y él a sí mismo no se exige del hablar y ya nosotros entendemos que al enseñar me está indicando que necesita agua, que quiere ir al baño, que tiene hambre. Bueno, quizás nosotros desde con el conocimiento hacemos que el niño no se esfuerce un poco más en emitir estos sonidos que son necesarios y desarrollándose de a poco. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Sí, hacen los papás por desconocimiento porque nadie viene con un manual debajo del brazo, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero sí, hacen los papás, sobre todo las mamás, bueno, es lo que yo he visto más, son adivinadoras, o sea, el niño va a ser así y ya saben que lo que quiere es galleta, o va a ser asado y ya saben que lo que quiere es leche.
hay que dejar que el niño se exprese de la manera que para ese momento se esté expresando o comunicando, porque la comunicación es solo hablar. La comunicación es la parte gestual, la parte de señas, el cuerpo, todo. A veces suelen adivinar. Eso hay que evitar anticiparse o adivinar lo que el niño quiere, sino dejar que él señale o se comunique, ¿no? Y si de repente es un niño que señala pero no dice la palabra, y pongamos que lo que quiere es el frasco de galletas, se hace así, uno le tiene que decir galletas, se lo bajas, te pones a su altura y le dices galletas. Depende de lo que le quieras trabajar. Si le quieres trabajar galletas, le dices galletas. Si le quieres trabajar dame, le dices dame. Otra cosa que hacen los papás es hablar en chiquitico. Eso es normal. Hasta yo, que soy terapeuta, yo tengo sobrinos y ahijaditos y yo termino haciendo habla bebé. Que el adulto imita como que la pronunciación así de lo de chiquitico y uno les habla así. Eso a veces es inevitable y hasta de forma inconsciente, pero lo que se recomienda es que se le hable esté bien estructurado y bien pronunciado. No es que no le hables con amor, pero cuando tú le vayas a hablar tiene que ser bien pronunciado y bien estructurado. Y muchas veces los papás hacen esto, y lo otro que no se recomienda es hablar con diminutivos, que si camita, carrito, agüita, si no decir las palabras, bien, agua, cama. Otra cosa que a veces los papis hacen por desconocimiento es por ejemplo, decirle al niño, hacerle muchas preguntas al niño. ¿Y qué es? ¿Y cómo se llama? Y no sé qué. A los niños hay que hacerle menos preguntas. No que no se le haga preguntas, porque para tú entender las diferentes preguntas, que como cuándo tienes que hacerle preguntas, pero lo bombardean de preguntas y es mejor hacer como que comentarios. Ah, sí, la manzana roja. Sí, mi amor, el perro. Le hacen muchas preguntas y el niño como que se ve así como que aturdido, ¿no? ¿Qué más hacen los papás? Son varias cositas, pero son cositas que con recomendaciones van modificando. A veces nos juegan. Hay papás que me dicen, yo no sé cómo jugar con mi hijo. Entonces siempre se le recomienda partir de lo que le gusta, porque a veces también vamos a jugar con unos dinosaurios y a lo mejor el niño oye a los dinosaurios, y si tú quieres tener un momento de interacción o fomentar la comunicación, si le trabajas con cosas que no le gustan, el niño menos va a tener intención de comunicarse. Entonces a veces no saben jugar o no tienen el tiempo, porque también ahorita con todo este tema de la pandemia yo creo que la gente ha estado como que más atareada, más ocupada, y entonces no tienen el tiempo y a veces no saben cómo jugar. Pero son varias cositas, pero esas son como las más comunes. Estamos conversando con Giovanna Goncalves desde Colombia. Giovanna, coméntanos acerca de esto que te quisiera describir como un niño que para algunos puede ser un niño malcriado y que quizás su lenguaje se vea un poco limitado, no porque no pueda pronunciar de manera correcta las palabras o porque el niño, en teoría, ¿no? Sea malcriado, pataleta, o también cuando es sobremimado, sobreprotegido. Entonces el niño todo lo ve, como tú dices, chiquitico, aunque no tiene ningún retardo, ningún desfase en el lenguaje. Esto le podría afectar, aunque el niño esté completamente, pudiera expresar de manera correcta lo que es la pronunciación de las palabras. Lo que pasa es que aparte que los adultos somos el modelo, ¿no? Somos el modelo y los niños aprenden de lo que ven, ¿no? Y lo que escuchan. Entonces, sí te recuerdo, lo de la malcriadez y niños así como que mimados, eso es como que ya un tema de crianza, ¿no? Yo no soy experta en eso, pero los niños no se portan mal porque son malos. O sea, hay algo del ambiente o del entorno que los hace ponerse irritables, irascibles o tener conductas inadecuadas. Pero este punto que tú me dices de la pronunciación, cuando uno le dice agüita o diminutivos, no es que le afecte, sino que a nivel, digamos, como que auditivo, o lo que recomendamos nosotros es que no se utilicen diminutivos porque no es como que lo correcto. La idea es que tanto los niños como los adultos hablen sin diminutivos. No es que sea algo malo, sino que es algo que no se recomienda, pues. Por eso se le dice, entre las tantas recomendaciones que se le dicen a los papás, dependiendo del caso, es hablarle de forma correcta. A veces incluso llegan papás
y uno mismo, porque uno tampoco es que es súper experto pronunciando, uno puede tener a veces fallas en la pronunciación, pero a veces también puede ser que el niño tenga fallas de pronunciación o de estructuración porque papá y mamá también los tienen. Entonces cuando nos encontramos casos así, hay que trabajar también en los papás el lenguaje o la pronunciación porque van a ser modelos para el niño. Entonces si papá y mamá tienen dificultad, uno también como que trabaja con papá y mamá para que ellos puedan poder ayudar al niño porque son los que pasan más tiempo con el niño, ¿no? Uno como que empodera mucho a la familia. O sea, no es que algo que le pueda afectar, sino que es como que algo que a nivel como que auditivo no suena como bonito. O sea, es mejor decir las palabras como son. Agua, cama, libro. En el caso del aprendizaje de idiomas, incluso vemos que muchos kindergarten, preescolar, educación inicial, centro de educación inicial, que ofrecen como de manera muy atractiva el aprendizaje de otro idioma, incluso del inglés, francés u otros idiomas. Incluso algunos padres quisieran también que sus hijos aprendan muchos idiomas y también quizás se pose a forzar. ¿Cómo entra allí en este primer encuentro cuando el niño quizás todavía no ha completado de manera correcta? Estoy hablando de 4 años, 5 años no mucho, un idioma de su lengua materna cuando nosotros como papá o los docentes estamos incorporando otro. Es una idea, son las edades ideales para incorporar otro lenguaje, hasta qué punto también podríamos forzar al niño a entender, bueno, esto es light y esto es luz, esto es water y esto es agua, o sea, y las dos son lo mismo, pero son dos idiomas. ¿Qué nos pudiera referir? Ok, mira, eso también de que no es bueno que el niño aprenda 2 idiomas, poniendo el ejemplo de un niño de habla hispana que se va a Estados Unidos, hay muchos mitos que corren por ahí todavía, que no se han tumbado, de que enseñarle al niño un segundo idioma, aparte de su lengua materna, crea desfases. Eso es un mito. O sea, el que tú le enseñas al niño otro idioma, no creas desfases en el desarrollo. O sea, los niños son como unas esponjitas, ¿no? Y tienen esa plasticidad cerebral así como que al máximo. No es que después no la tengas, pero en esas edades así chiquiticos está al máximo esta plasticidad cerebral. Entonces, tú le puedes enseñar a tu hijo uno o varios idiomas, o sea, eso va a depender del papá, porque no causa desfase. Lo que a veces se recomienda es que si hay un niño que en el desarrollo de su lenguaje, de su lengua materna, ¿no? Hay alteración, hay un desfase, está tan comprometido, ahí de repente sí se recomienda como que de repente no enseñar otro idioma porque el que le es nativo, su lengua materna, él está presentando dificultades, ¿no? Pero es porque como que, o sea, si mi lengua materna es el español y yo el español no lo he desarrollado adecuadamente, tengo una alteración a nivel del lenguaje, un trastorno del lenguaje, se recomienda como que trabajar la parte del lenguaje, su lengua materna, y después ir incorporando de repente otro idioma. Pero si es un niño que no tiene alteración en el lenguaje, aparentemente, tú le puedes enseñar varios idiomas. Mientras más pequeño, mejor. Y ahora ya hemos llegado casi al final de la entrevista, pero no quiero despedirnos sin que nos pudieran comentar aquellas señales o signos que también deberían llamar la atención cuando el niño solamente pudiera tener un desfase, así como tú dices, algo pequeño, sencillo, que pudiera ser trabajado y totalmente extinguido en el tiempo, sino que pudiera presentar un síntoma como hacia la discalculia, la disgrafia, entre otros, que pudieran estar asociados tanto a la lectura y escritura como al lenguaje. ¿Cuáles serían esas señales donde le decimos que ya el niño no tiene un pequeño desfase en el lenguaje, sino que hay un problema un poco más grave que atacar? Eso, bueno, es que también depende también de las edades, ¿no? Pero cuando ya no es como un retardo simple del lenguaje o un inicio tardío del lenguaje, que es como que mi área, sino que es algo más grave, es cuando como que el desfase es muy amplio, o sea, la parte comprensiva está, o sea, lo que tiene que tener el niño, ponte que tengamos un niño de 2 años y medio, o sea, que la parte comprensiva y la parte expresiva está muy, muy desfasada, la brecha es demasiado grande. Cuando
la diferencia entre lo que tienen que tener y lo que tiene es muy grande, se podría estar hablando de un trastorno del lenguaje. Cuando la diferencia es como pequeñita, no hay muchas alteraciones en los componentes del lenguaje, se puede hablar que es un retardo del lenguaje o un inicio tardío del lenguaje. Por eso tienen que esperar, porque lo que es un retardo simple del lenguaje o un inicio tardío del lenguaje, que son cosas como que la severidad no es tan grande, o sea, son como que es un pequeño desfase. Si tú no lo tratas, si tú no lo intervienes con aquello de que déjalo que hable solo, que los niños cada quien tiene su ritmo, se puede transformar en un trastorno porque la brecha entre lo que tienen que tener y lo que tienen se hace inmensa y les afecta otras áreas del desarrollo y otros componentes del lenguaje. Lo que pasa es que ese es otro tema, pero los lenguajes tienen varios componentes. Cuando es algo así muy pequeñito, no altera todos los componentes del lenguaje, pero cuando es algo muy grande, suele estar afectado todos los componentes del lenguaje. Entonces la recomendación no es como que esperar a que se vuelva un trastorno, sino que si tú ves que tu pequeño no está rindiendo acorde a los que dicen los hitos del desarrollo, no quita nada que vayas a donde un especialista para que lo evalúe y te dé recomendaciones, porque si no lo intervienes a tiempo, la intervención temprana es la clave. Lo que es un inicio tardío del lenguaje se puede transformar en un trastorno del lenguaje o un trastorno de desarrollo del lenguaje. Excelente. Que le va a afectar la lectura y la escritura, porque como te comenté, hablamos y escribimos y leemos como hablamos. Entonces sí o sí es importante la intervención temprana. Si tú ves que tu pequeño, oye, revisa así el librito, oye, no hace esto, oye, voy a buscar a un terapeuta para que lo evalúe y me dé recomendaciones. Excelente, Giovanna, hemos llegado al final de esta entrevista. Coméntanos tus redes sociales, cómo conectar con tus servicios y seguir disfrutando de esta hermosísima experiencia que tienes en cuanto a esta terapia del lenguaje. Bueno, me pueden seguir por Lenguaje Tips, que es mi cuenta de Instagram. También tengo por el Facebook el mismo nombre y también estoy en TikTok. En ambas redes sociales, en las 3 redes sociales, estoy como Lenguaje Tips, TikTok, Facebook e Instagram. Hoy conversamos con Giovanna Goncalves, quien es fonoaudióloga desde Bogotá, Colombia, y desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Márquez. Y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.